Buen día, jóvenes. Estamos iniciando el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. En esta primera parte, jóvenes, tenemos que manifestar que esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos. Para los alumnos del cuarto año de secundaria, hoy corresponde el tema número 6 del segundo bimestre, el relieve del Perú andino y amazónico. Cuando hablamos de relieve del Perú andino, jóvenes, hay que tener en cuenta algunas características importantes y algunos criterios que hay que tener para no caer en errores. Como por ejemplo, en esta primera imagen de relieve andino, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando ustedes ven ahí meseta, por ejemplo, ¿qué es una meseta en sí? Meseta es una llanura, lógicamente, pero tiene ciertas características. Una meseta, para que es toda llanura, no va a ser meseta, ¿no? Es una llanura que está sobre los 500 metros, así lo estima el Instituto Geográfico Peruano, o la geografía internacional también, ¿no? Es decir, toda llanura que esté sobre los 500 metros del nivel del mar se denomina una meseta. Por ejemplo, casi todas las capitales departamentales del Perú están en mesetas. La meseta más grande es la meseta del Collao, por ejemplo, en Puno, ¿no? Entonces, esa es una meseta. Ahora, las mesetas pueden ser, ¿no? No están todas acá, pero por ejemplo, las mesetas Piamonte se llaman cuando está el mar, la meseta y las montañas. Ahí serían mesetas Piamonte. Hay mesetas continentales, cuando en toda una extensión de terreno en medio, solas, aisladas, se encuentra una llanura, entonces ahí está una meseta, ¿no es cierto? Sobre los 500 metros. O también entre las cordilleras. En el caso de nosotros tenemos mesetas intramontanas. Se le llama así intramontanas, entre las montañas. Mesetas que están entre las montañas. Uno va a Huancayo, uno va a Cajamarca, Ayacucho, nos vamos a Puno y vemos que atravesamos las cordilleras y bajamos las cordilleras y encontramos una planicie, una meseta, donde están las capitales, las ciudades y las tierras de cultivo en este caso. Bien, aparte de ello, hay que recordar una montaña tiene sus partes, que es la base, la ladera y la cima, ¿de acuerdo? Ahora, la cima se denomina pico, por ejemplo, cuando termina en punta, se dice nevado si está cubierto de nieve, ¿de acuerdo? También, si esa montaña termina en un cráter, no un cráter, se le llama volcán en este caso. También tenemos que tener en cuenta la cadena, es el conjunto de montañas, ¿de acuerdo? Una cadena, un conjunto de montañas, una cordillera, un conjunto de cadenas, un nudo es la intersección, la unión de dos o más cordilleras. Un macizo es un conjunto, una unión o conjunto desordenado de cordilleras o de montañas. Eso viene a ser en este caso un, un macizo. Una colina, como ven ustedes ahí, una colina se puede decir que es la parte final de una cordillera, ¿no? La parte de una colina, la terminación de una cordillera, la parte final, se puede decir es una colina. Ahí vemos, por ejemplo, un cerro, es una elevación de relieve en forma aislada, separada de las cordilleras. Ese es un llamado cerro. Los valles, cuando nos referimos a valle, nos estamos refiriendo en este caso a las laderas de los ríos, o valles en este. En las llanuras, por ejemplo, que son usadas mayormente para las tierras de cultivo, que están siempre cercadas a un río. Esto es lo que predomina en el relieve mayormente andino. Por otro lado, si hablamos ya de la sierra en sí, no podemos dejar de mencionar las cordilleras. Y en cuanto a las cordilleras, jóvenes, aquí en el mapa que ustedes pueden ver en forma así concreta, en resumen, si partimos de la parte inferior, de la parte baja, ven ustedes lo que denominamos Andes del Sur. Los Andes del Sur vienen a ser, suponiendo así, ¿no? Que viene de Chile,
entre la cordillera que se llama volcánica, o también le decimos cadena occidental, por el lado occidente. Y pasando el lago, para el sector oriental de Bolivia, viene otra cordillera que se llama de Carabaya, que también toma el nombre a veces de cordillera real o de Palomani también en las fronteras con Bolivia. Bueno, estas dos cadenas, estas dos cordilleras, se van a unir, como ustedes ven en la gráfica, en un nudo que se denomina el nudo de Vilcanota. Y a partir del nudo de Vilcanota salen tres ramales, básicamente tres ramales, que es la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Estos tres ramales se van a unir en otro nudo, que es el nudo de Pasco. Y entonces se dice que desde el nudo de Vilcanota hasta el nudo de Pasco se denomina Andes del Centro o Andes Centrales. Ahora, a partir del nudo de Pasco, hasta las fronteras con Ecuador, vamos a llamarle Andes del Norte o septentrionales. Ahora, entiendan bien, a partir de Pasco, del nudo de Pasco, salen tres ramales también, la cadena occidental, cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. ¿De acuerdo? La cadena occidental, recuerden, la cadena occidental, a partir del nudo de Tuco se va a dividir en dos ramales, en lo que se llama la cordillera blanca y la cordillera negra. Y forma lo que se conoce como el Callejón de Huaylas. Eso viene a ser, jóvenes, lo que es en la cadena o cordillera occidental. En la occidental está la subdivisión, la cordillera blanca y la cordillera negra, que se unen en otro nudo, ellas allá a la altura de Pelagatos, que es otro nudo, y entonces ahí forman el llamado cañón del Pato, porque el río Santa llega, antes de llegar al nudo de Pelagatos, erosiona la cordillera negra girando hacia el oeste. Bien, entonces ahí tienen ustedes una característica central. Otro punto importante también es que la cadena central con la oriental, antes de salir del territorio peruano, en la frontera con Ecuador se une la cadena central con la oriental, formando, muy conocido, la cordillera del Cóndor. La cordillera del Cóndor que sirve justamente el límite Perú con Ecuador. Estas son las características generales del ramal. Ahora, por lógico, jóvenes, que cada uno de estos sectores, Andes del Sur, Andes del Centro y Andes del Norte, las cordilleras van a tomar diversos nombres de acuerdo a los departamentos que atraviesan. ¿De acuerdo? Que eso ya se va a ver internamente. Por decirles un ejemplo, así como les he hablado en el norte la cordillera negra, la cordillera blanca, más al norte seguimos después de Callejón de Huaylas, tiene la cordillera de Pelagatos, tiene la cordillera de Huancabamba, en Piura, o tenemos también a la cordillera del Cóndor, como habíamos hablado, la cordillera en el sector oriental, la cordillera azul, la cordillera de Huachón en Huánuco, Pasco, la cordillera de Campanquis, por ejemplo, en Amazonas, Loreto, o la cordillera de Contamana, es un ramal que sale en Ucayali y Loreto, y así van a tomar diversos nombres, tanto por el norte, tanto en la cadena central y en la cadena del sur. ¿De acuerdo? Eso ya lo tocamos cuando hablemos de los Andes peruanos. Hoy día es un enfoque general de lo que son el relieve en el sector andino. Ahora, hay puntos muy destacados, por ejemplo, acá el Nevado Alpamayo, que se encuentra en Ancash, tiene oficialmente 6.120 metros sobre el nivel del mar y que es considerado la montaña más bella del mundo. Así la UNESCO le calificó por un acuerdo internacional, declarándola como la montaña más bella del mundo por la foto. Como ustedes ven ahí, la imagen, ustedes miren ahora cómo está ahí. Esa forma pareciera que se hubiera hecho a propósito, también esa forma triangular, la forma como tiene el Nevado Alpamayo. Así como ellos, hay nevados, picos que dan muy buena belleza. Tienen el volcán El Misti, por ejemplo. Miren ustedes una foto acá de la ciudad de Arequipa. Es un símbolo, el Misti, el símbolo de la ciudad de Arequipa.
ese paisaje que se forma, ¿no? Imagínense ustedes, pareciera aislado, pues parte de la cadena de Chila. Miren ustedes ahí el nevado, que es un volcán, ¿eh? Que está nevado porque está cubierto de nieve arriba, pues el volcán Misti, por ejemplo, en Arequipa. Miren la belleza que le da, ¿no? El volcán le da la belleza a la ciudad de Arequipa. Tenemos también dentro del sistema orográfico, para unir los pueblos de la costa con la sierra, con el sector andino y la selva, se construyen carreteras, a veces cerca a los ríos, o se construyen carreteras para atravesar la cordillera. Y cuando se construyen carreteras para erosionar, se puede decir así, atravesar una cordillera, a eso se denomina abras, ¿de acuerdo? Las abras o pasos o abras. Acá tienen el ejemplo, el abra de Anticona. Cuando nos vamos de Lima a Loroya, pasamos por el caso de la abra de Anticona. Aquí también hay una diferencia, recuerden por si acaso, hay unos libros no lo explican bien, lo ponen como si fuera igual, y por eso digo siempre hay que conocer. Cuando uno ha ido, ha estado en el lugar, uno ya puede ver la diferencia. Si ustedes notan en esta gráfica, en esta foto, jóvenes, la parte baja, la parte baja que ustedes ven ahí al lado derecho, es la carretera. Si ustedes van por auto, van en ómnibus, en bus, ¿no? Hacia Huancayo, van primero a tener que bajar la Oroya. Para ir a la Oroya tienen que pasar por Anticona. Pasan Anticona y llegan a la Oroya. Si van en auto, pero si ustedes van en ferrocarril, ¿no? Si van en ferrocarril, si notan ustedes al lado izquierdo, a la altura, hay una concavidad, es un túnel que tiene ahí el Nevado Ticlio. Y entonces, si van en ferrocarril, pasarían por el túnel arriba Ticlio, que se llama el Abra Ticlio, o el Paso de Ticlio, que no es lo mismo. Entonces, una cosa, si van por ferrocarril, pasan por el túnel, atraviesan la cordillera, Ticlio en este caso, el Nevado Ticlio, y si van en auto, alrededor, al costado, al costado, como ustedes ven acá en la imagen, es Anticona, ¿de acuerdo? Entonces una cosa es Anticona y otra cosa es Ticlio. Ahora, así también en el sur, muchos han hablado del Gran Cañón del Colca. En sus orígenes, el Cañón del Colca, Colca viene desde Puno, llega a la ciudad de Arequipa, se denomina río Colca ahí. Mira cómo erosiona la cordillera en un lugar profundo. Miren ustedes ahí, que se han colocado en lugares, sitios como balcones especiales para los turistas para que lleguen y puedan ver. Miren cómo está, esa forma ahí. Al fondo se nota la profundidad. Entonces, cuando un río erosiona una cordillera en una forma estrecha, profunda, rocosa, a eso se denomina cañón. Ahí tenemos el cañón del Colca. Aquí también hay que hacer una diferencia. Es el río Colca, jóvenes, el río Colca, ese que forma el cañón. Estas mismas aguas, este mismo río Colca, cuando pasa por la ciudad de Arequipa, le llaman río Majes. Son las mismas aguas, ahí le llaman río Majes. Y este río, cuando ya desemboca en el Océano Pacífico, al entrar a la provincia de Camaná, a este mismo río le dicen río Camaná. Entonces, por si acaso, no son diferentes. Por ahí alguien dijo río Colca, Arequipa, río Majes, Arequipa, como si fueran independientes, solos. No, no, no. Es un solo río que se inicia, Colca, el mismo río Majes y luego Camaná. Toma los nombres por las localidades que pasan. ¿De acuerdo? Siempre aclarando las partes así objetivas en geografía. Ahora, cuando entramos a la selva, jóvenes, ahí sí, ya en el relieve de la selva hay cosas muy preciosas, otra característica, por ejemplo, las grutas o cuevas, como ustedes ven al lado izquierdo, mayormente con elementos cáusticos, las rocas, hay filtración de aguas, esa filtración ha hecho que se vayan haciendo unas concavidades, como ustedes ven ahí, como la cueva de las lechuzas, por ejemplo, en Tingo María, y así. Hay una serie de grutas, le llaman grutas o cuevas, ¿de acuerdo? Por la filtración de aguas que han logrado hacer eso. O también cuando el río erosiona una cordillera en forma amplia, así como el Pongo de Renteme, el Pongo de Manseriche, miren ustedes en esa foto, el río atraviesa la cordillera, pero no en forma estrecha como un cañón, ¿no?
que es profundo, rocoso, no, aquí en forma así, amplia. En forma amplia, uno se puede bañar, como ustedes ven ahí, en el pongo de Rentema, en el pongo de Manseriche, ¿de acuerdo? Atraviesa el río. Entonces, cuando el río erosiona, atraviesa la cordillera de una forma amplia, se denomina pongo, ¿de acuerdo? Si es estrecho y profundo, se llama cañón. Y en la parte baja tienen ustedes los valles longitudinales. A diferencia eh, de otros sectores, en el sector de la Amazonía, predominan mucho los valles longitudinales que están al lado de los ríos. Los ríos forman algunos hechos muy importantes. Miren esta foto, en el caso del río Ucayali, miren ustedes cómo se forma un meandro. Se forma el meandro y las cochas. Si ustedes observan, en esa medio de esa vegetación, cuando hay fuertes lluvias, cantidad de lluvias, estos ríos se rebalsan, aumenta su caudal, se rebalsan, entonces salen las aguas del curso normal, como ustedes ven ahí, como una serpentina, va el río, pero se salen las aguas, y al salirse de su curso normal, por la cantidad de aguas, y hay sitios al costado, como ustedes ven, pozos, se junta el agua ahí. Y a esos meandros, en este caso, a esos pozos ya se le llama cochas. Así como ustedes ven ahí al costado, cochas como si fueran unas lagunas artificiales, ¿no? Se forman así. A esas lagunas se les denomina las cochas. Y luego tenemos las tahuampas, jóvenes. Las tahuampas es uno de los puntos muy importantes en la selva. Miren ustedes, fuertes bosques, vegetación de altas raíces y que está inundada con agua, fíjense ustedes. A eso le llamamos las tahuampas. Más bien hay que distinguir algunos aspectos. Por ejemplo, van a tener en cuenta lo siguiente. Si notamos el río, miren ustedes el río, al costado, esa parte, esos levantamientos a las orillas, digamos así, del río, se llama restingas. Así como ustedes ven en la gráfica, restingas. Pero cuando están más apartados del río, en la forma más alta, se denominan los altos. Y ahí son donde se pone la localidad de los sectores urbanos, las ciudades se forman en los altos. Esto para evitar estar cerca del río por el desborde que les mencionaba. Y ya en las laderas de las montañas, a eso se le llama filos, como ustedes ven, ya en las alturas. Pero por otro lado, miren ustedes el río, hacia el lado derecho, están lo que hemos visto en la imagen anterior, las tahuampas, que están cerca del río, ¿no? Y como se desbordan, se crean árboles fuertes, no vegetación herbácea ni suave, no son árboles, como pues se le decía, como bosques, ¿no? Fuertes, con fuertes raíces que están al lado del río, que siempre paran con agua, entonces por eso le llaman las tahuampas, ¿de acuerdo? Estas son las características particulares que tiene en la selva. Más bien jóvenes, este es un resumen, ¿no? En forma rápida de lo que es las características tanto en los Andes como en el sector de la Amazonía. Como siempre, le estoy enviando un archivo en la que ya les coloco todas las cordilleras, los picos, volcanes, los valles, los pasos, las abras, para que ustedes puedan identificar. Eh, si bien es cierto, no hay que memorizar todo, pero al menos tener una referencia, los puntos centrales, ¿no? Saber, por ejemplo, el Ampato, el Coropuna, Solimana, Chachani y Misti, dónde están ubicados, ¿no? En Arequipa, el Omay Ubinas en Moquegua, el Yucamán y Tutupaca en Tacna, y así, ¿no? Tener de referencia de unos picos, su ubicación, las cordilleras también, muy importante, donde están ubicadas, para tener una ubicación geográfica en este caso. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Ustedes revisen bien el archivo que les he enviado para las pruebas que vienen más adelante. Gracias por su atención. Hasta la próxima, jóvenes.